Hola amigos, buenas tardes. Soy Belén Jaramillo y esto es El Llamado. En este video corresponde a el arquetipo del viaje del héroe, que es un proceso que es llevado en mi vida voluntariamente, y hoy tengo la oportunidad de encajar mis experiencias dentro de estas etapas como para poder darle forma a toda una decisión de vida, un proceso. Y ahora nos encontramos ya, después de haber hablado del llamado como tal, nos encontramos en la noche oscura del alma. Esta etapa siento que es la más fuerte porque está llena de pruebas, llena de elementos como enemigos, como prejuicios, como sombras, todo aquello que no regularmente nos proponemos encontrar. En esta etapa pues he tratado de encajar ciertas experiencias puntuales y fuertes que he tenido en mi vida y que he intentado que sean una oportunidad de crecimiento, tratando de verlo a los eventos desde varias perspectivas para poder extraer su enseñanza y que sea una motivación personal de crecimiento y de autoconocimiento. Bueno, les cuento que ayer estaba arreglando mi habitación y entre algunas cosas encontré estos tornillitos que, bueno, los tuve que usar por un accidente que sufrí hace 5 años, en el 2020. En las escaleras de mi casa, pues me caí y me rompí un huesito de la muñeca. Fue un evento pues muy traumático, un accidente que uno piensa que no le va a pasar, pero pasa. Y pues me llevó a un parón muy fuerte, físicamente y emocional, ¿no? Entonces, quiero encajar este evento dentro de esta etapa que les comentaba de la noche oscura, porque siendo esta una decisión personal, el hecho de tratar de interpretar la vida o los eventos de una manera que me sea favorable para mi crecimiento personal, entonces lo que he hecho es como desglosar estos eventos para poder integrar la información que traía para mí. Bueno, por ejemplo, este accidente tuve que mirarlo ya una vez atendido el daño físico, digamos, el proceso de recuperación, el emocional, recuperarse emocionalmente también. Bueno, después de que ya eso estaba más o menos controlado, porque siento que las cosas hay que resolverlas en el nivel o en el cuerpo en el que va sucediendo el trauma, ¿no? Una vez pasado esto, pues intenté verlo, de mirarme en retrospectiva para poder observar algunos factores que necesitaba verme a través de lo que estaba viviendo. Incluso, pues, esto es así como muy loco, pero energéticamente pude ver cómo se desenvolvieron los hechos y las fuerzas que intervienen en esos momentos. Pero bueno, mi ejercicio es, frente a estos hechos, preguntarme cómo me sentía, qué hacía, cuáles eran los fundamentos de mi vida, mis creencias, mis hábitos, los elementos que me rodeaban, qué vida era la que estaba aceptando en ese momento, cómo me desenvolvía, en definitiva, cómo vibraba, qué pensaba. Y bueno, al analizar todo esto, me di cuenta que en ese año, digamos, yo estaba trabajando. Cierta parte de mí estaba en una decisión, en un proceso de crecimiento interno. Sin embargo, yo creía siempre estar como obrando bien, como en mi mejor momento. Bueno, como creo que todos los humanos sentimos eso, ¿no? Esta vida es como una espiral. Entonces, cada cosa que hacemos, siempre estamos en ese impulso evolutivo, digamos. Bueno, pero cuando yo me puse a analizar todo esto así conscientemente, porque cuando entras en esas cavernas internas, pues no vas a encontrar cosas bonitas necesariamente. O sea, lo que vamos a encontrar son nuestras sombras. Y no por un efecto de fragmentarnos y de dividirnos y de vernos así, esta fue la Belén buena, la Belén mala. No, sino que pienso que son maneras de
representarnos a nosotros mismos para poder comprendernos y conocernos como todo. O sea, hay niveles para aprender cosas más desarrolladas, como un proceso. Entonces, bueno, el mirarnos así en estos ámbitos nos permite vernos ya desde otro momentito de la conciencia, ¿no? Saliendo un poco ya del trauma. Entonces, me di cuenta que muchos puntos sensibles de mi vida eran muy recurrentes, a pesar de que yo estaba trabajando y lo que identifiqué fue que las cosas más esenciales, las heridas más profundas que yo tenía, no las había querido ver. O sea, me distraía con todo, intentaba dedicarme como a crear otras cosas precisamente por el miedo y el dolor de enfrentar estos temas internos. Y claro, uno en ese momento encuentra todas las razones para actuar como actúa. Yo justificaba mis actos, encontraba culpables. Las circunstancias eran las que me llevaban a tomar determinadas situaciones, es decir, no me responsabilizaba de mi vida, de mi proceso, no lo hacía. Sin embargo, estaba en ese camino, ¿no? Estaba obrando mayormente bien, pero me di cuenta que en realidad estaba muy distante de ser coherente entre lo que yo decía en ese tiempo, entre lo que yo quería compartir versus lo que yo era en realidad, o lo que yo hacía, qué cosas permitía en mi vida, en sentirme, en cómo me valoraba, cómo me veía a mí mismo. Faltaba muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Y esta circunstancia dolorosa y desagradable pues fue una oportunidad para poder identificar y trabajar ya un poco más conscientemente. El hecho de nosotros siempre vivir mirando hacia afuera nos genera un estancamiento muy fuerte y también frustración, porque intentamos como encontrar responsables de lo que hemos permitido en nuestra vida y eso simplemente nos aleja más del objetivo. El autorresponsabilizarnos de nuestras circunstancias y de buscar las herramientas, de buscarse la vida, de buscar los medios, de escoger qué es lo que permito que entre en mi vida, que yo sienta que me sume, que me sirva para este proceso, porque esto es una decisión de vida. O sea, todos los seres humanos estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos evolucionando, pero sí que las cosas cambian cuando te lo tomas en serio, cuando es una decisión. Es muy fuerte porque estás entrando a esas zonas que uno no quiere que nadie le vea, ¿no? Y menos uno mismo a reconocerse, porque es doloroso. Pero es tan liberador, es tan sanador y de hecho es la única salida. Por eso siempre dicen la salida es hacia adentro, porque es ahí donde todo empezó y es desde donde podemos empezar a darle otros matices a la experiencia. Esto se trata de observarme, de sentirme, de reconocerme, de aceptarme, de comprenderme, no de juzgarme. No estoy hablando de lo que comúnmente llamamos el karma, de esto sucede por esto, porque finalmente el karma incluso es aprendizaje, es movimiento, es esa dinámica en la cual la vida se mueve, pero así se lo conocía antes, ¿no? Pero en realidad es el aprendizaje y esta vida es eso. Las experiencias son aprendizaje, pero los humanos vivimos siempre muy distraídos y queremos salir del paso y queremos que las cosas cambien sin hacer nuestro trabajo, y eso no es posible, eso no sucede. Necesitamos de estos momentos. Entonces, el llamado es a que cuando estamos atravesando una situación difícil, nos tomemos el tiempo necesario y seamos sinceros y valientes para entrar en ese proceso de autoconocimiento. En realidad es muy sanador y estoy segura que tendremos para ese momento las herramientas necesarias, llegarán los mensajes necesarios, porque a veces hay una brecha entre el mensaje que llega a uno y hasta cuando uno lo comprende. Y esa brecha, ese espacio que hay, es el aprendizaje puro.
pero debemos estar muy alerta y abiertos de corazón y de mente para poder extraer lo que tengamos que integrar de esas experiencias. Entonces, ese es mi objetivo en esta etapa de este arquetipo, pues incluir ciertas experiencias para poder darle un poco de forma a esto que tanto se habla, ¿no? Pero hay que llevarlo a la práctica. Bueno, eso era lo que hoy quería compartirles aquí en Enzamado y les deseo que estén muy bien ustedes y los suyos. Hasta la próxima.